Liturgia para hoy lunes 14 de septiembre, Feria Verde, semana 24 del tiempo ordinario. San Pedro de Tarantasia nació en Saboya, en el Burg de Saint-Maurice, cerca de Viena. Desde joven, dio prueba de una memoria extraordinaria y de gran inclinación a los estudios religiosos, y a los 20 años entró en la abadía del cisterciense de Bonnevoie. Con gran celo abrazó la austeridad de la regla y edificó a cuantos le trataron con su caridad, humildad y modestia. Murió en el año 1174 y al poco tiempo, en el año 1191, el Papa Celestino III lo canonizó. Antífona. Concede, Señor, la paz a cuantos en ti esperan. Escucha las oraciones de tus siervos y condúcenos por el camino de la justicia. Oremos. Oh Dios, que de todos te preocupas con amor paterno, conduce propicio a los hombres, a quienes diste un mismo origen, constituir en la paz una sola familia reunida siempre por el amor fraterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 23 y 33. Hermanos, al recomendarles esto, no puedo aprobar que sus reuniones causen más daño que provecho. En primer lugar, he oído que cuando se reúne su iglesia, se dividen en bandos. Y en parte lo creo, porque hasta partidos tiene que haber entre ustedes, para que se vea quiénes resisten a la prueba. Así, cuando se reúnen en comunidad, les resulta imposible comer la cena del Señor, pues cada uno se adelanta a comerse su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. ¿No tienen casas donde comer y beber? ¿O tienen en tan poco a la iglesia de Dios que humillan a los pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los apruebe? En esto no los apruebo, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez les he transmitido, que el Señor Jesús en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Hagan esto cada vez que lo beban, en memoria mía. Por eso, cada vez que comen de este pan y beben del cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Así que, hermanos míos, cuando se reúnen para comer, espérense unos a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificios expiatorios. Entonces yo digo: aquí estoy. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre: grande es el Señor, los que desean su salvación. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 1 al 10. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho.
Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: «Merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga». Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa, cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ven y va, al otro, ven y viene. Y a mi criado, haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: «Le digo que ni en Israel he encontrado tanta fe». Y al volver a la casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Que el sacrificio salvador de tu Hijo, Rey de la Paz, ofrecido bajo estos signos sacramentales que significan la paz y la unidad, sirva, Señor, para estrechar la concordia entre todos tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oración después de la comunión. Concédenos generosamente, Señor, el espíritu de la caridad, para que, alimentados con el cuerpo y la sangre de tu unigénito, fomentemos con eficacia entre todos la paz que Él mismo nos dejó. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Padre Santo, por Jesús, tu Hijo, el Verbo hecho carne de la vida para nosotros, envía a mí tu Espíritu Santo para abrir mis oídos a escuchar la carta de amor, e ilumina mi mente para que pueda comprender en profundidad tu palabra. Amén. Para meditar. Las reuniones eucarísticas no van bien en Corinto. Pablo los acusa duramente. Les resulta imposible comer la cena del Señor. Eso que celebran no es la Eucaristía que Cristo pensó. Más aún, sus reuniones causan más daño que provecho. El pecado de los corintios era la falta de fraternidad. Cuando se reunían para la Eucaristía, en casa de una familia particular, antes cenaban lo que cada uno había traído. Unos abundantemente comida y bebida, otros apenas lo necesario. Los primeros, los ricos, más libres en su horario y más fuertes económicamente, y no esperaban a los que venían después, y tampoco les hacían partícipes de su comida. Vaya preparación inmediata para celebrar la Eucaristía. Se dividen en bandos, cada uno se adelanta a comer su propia cena y, mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. Desprecian a la comunidad de Dios, humillan a los pobres. El razonamiento de Pablo es este. ¿Cuál fue la idea de Jesús al instituir la Eucaristía? Precisamente lo contrario de lo que pasa en Corinto. Él se entregó por todos, en la cruz y en el sacramento. Mi cuerpo por ustedes. Y les encargó que celebraran este sacramento en memoria suya. El relato de la Eucaristía que nos trae aquí Pablo es el más antiguo, porque todavía no se habían escrito los evangelios, y lo trae para mostrar que no la celebran bien. Vaya memoria hacen los corintios de un Jesús que se entregó por todos, cuando no son capaces de esperar a los que llegan tarde y de compartir con ellos lo que tienen. La Eucaristía nos une con Cristo. El que me come permanece en mí y yo en él, pero también nos debe unir con la comunidad. Y esta segunda dirección es la que fallaba en Corinto. ¿Solo en Corinto?
¿No podría dirigirnos una carta parecida a Pablo a nosotros, echándonos en cara que somos capaces de compaginar tranquilamente nuestra misa con la falta de fraternidad, con la indiferencia hacia el hermano, incluso con el odio? No puede pasar que después de celebrar juntos la misa, después dejamos de hablarnos con una persona, en familia o en comunidad, durante días y días, o tratamos mal a los ancianos, o no miramos al que nos resulta antipático, o creamos divisiones. Jesús hace un milagro en favor de un extranjero, que además es un oficial jefe de centuria del ejército romano de ocupación. Según los informes que le dan a Jesús, es buena persona, simpatiza con los judíos y les ha construido la sinagoga. Jesús alaba la fe de este extranjero, pues de tantos rechazos entre los suyos es reconfortante encontrar una fe así. Le digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Cuando Lucas escribe el Evangelio, la comunidad eclesial ya hacía tiempo que iba admitiendo a los paganos a la fe, por ejemplo en la persona de otro centurión romano, Cornelio, que se convirtió con toda su familia. Entonces sacaron la conclusión de que realmente Dios no hace distinción de personas. ¿Sabemos reconocer los valores que tienen los otros, los que no son de nuestra cultura, raza, lengua, religión? ¿Sabemos dialogar con ellos, ayudarles en lo que podemos? ¿Nos alegramos de que el bien no sea exclusiva nuestra? La actitud de aquel centurión y la alabanza de Jesús son una lección para que revisemos nuestros archivos mentales, en los que a veces a una persona, por no ser de los nuestros, ya la hemos catalogada poco menos que la de inútil o indeseable. Si fuéramos sinceros, a veces tendríamos que reconocer, viendo los valores de personas como esas, que ni en Israel he encontrado tanta fe. La Iglesia en el Concilio Vaticano se abrió más claramente al diálogo con todos. Los otros cristianos, los creyentes, no cristianos y también los no creyentes. ¿Hemos asimilado nosotros esta actitud universalista, sabiendo dar un voto de confianza a todos? ¿O estamos encerrados en alguna clase de racismo o nacionalismo, por razón de lengua, edad, sexo o religión? ¿Somos como los fariseos que se creían ellos justos y a los demás los miraban como pecadores? Tenemos que empezar por ser humildes nosotros mismos. Cuando nos preparamos a acudir a la comunión eucarística, repetimos cada vez, ojalá con la misma fe y confianza que Él, las palabras del centurión: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Reflexionemos. Una fe como el centurión había encargado. ¿Y yo, que soy cristiano, tengo esa fe? Tal vez yo debería rezar: Señor, yo creo, pero me ayuda en mi incredulidad. Marcos 9:24. Oremos. No te pido nada material, pero sí un bien espiritual que me ayude a mantenerme firme en medio de las dificultades de la vida. La fe, la humilde y sencilla fe que cura nuestro egoísmo y nos lleva a hacer el bien, como tú lo hacías. Amén.